Si usted está buscando un canal donde desarrollemos paneles, debates, entrevistas dentro de la apologética cristiana evangélica protestante con distintas posturas contrarias a nuestros fundamentos y puntos esenciales, sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo la gloria a Dios, les invitamos a formar parte y suscribirse en este canal Carlos Veloz Fe y Razón, donde transmitimos todos los días de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde, hora de República Dominicana, y compartimos con todos nuestros queridos hermanos, amigos que se suscriben a nuestro espacio para tener una experiencia en donde exaltemos y le demos la gloria a Dios. Así que les invitamos y esperamos que usted forme parte de nuestra familia Carlos Veloz Fe y Razón. Compartimos un collage de videos de nuestra participación y también de nuestro contenido. Dios les bendiga y bienvenidos. Que la va a entender en aquel entonces. Ok, fuera de la iglesia, entonces fuera de la iglesia católica, fuera del máximo pontífice, fuera de sus dogmas del catolicismo romano, fuera de sacramento, fuera de todo eso, sí hay salvación. Claro, porque la salvación es Jesucristo. ¿Y entonces para qué hay que ser católico romano? Bueno, porque me adhiero a la iglesia que nosotros creemos viene por la sucesión apostólica del primado peregrino. Eso es otra cosa. ¿Por qué Marroper dice que todo aquel fuera del catolicismo romano, fuera de los sacramentos, fuera de lo que dice Trento, no tiene salvación? ¿Por qué entonces ustedes tienen esa división de criterios? No, yo solamente me guío por lo que dice la Iglesia Católica después del Concilio Vaticano II. ¿Y Marroper no? No, yo no sé. Yo no voy a ¿Hugo Delgado no? ¿José Plasencia no? No, Carlos, yo no estoy, en este momento yo no estoy hablando solamente, yo estoy hablando solamente por mi persona y lo que yo conozco. Repito, la salvación es única exclusivamente por la Iglesia Católica. Si yo me salgo de la Iglesia Católica, en mi conciencia, ya estoy fuera de los medios de gracia que serían los sacramentos, ya estoy fuera de la unidad de la Iglesia, de la autoridad del Papa, pero eso no me exime que mi salvación sea única exclusivamente por Jesucristo. Tan es así que, por eso te digo, Carlos, ya te doy la palabra. Por eso te va a dar la palabra. Pero sí. Ni siquiera la iglesia dice, por ejemplo, que Judas está en el infierno, porque eso no es la labor de la iglesia. Nadie puede decir en qué momento quién está en el infierno. A ver, ¿quién que no está en el infierno? Judas y Buda. No, Judas, no, a Buda solamente lo va a juzgar es Dios. Que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ustedes están poniendo a personas destituidas en la gloria de Dios y eso no es bíblico, licenciado. No, Carlos. Hay como una tendencia, hermano Juan, hay como una tendencia a suavizar el evangelio en el sentido de que grupos como que no les importa mucho la parte, vamos a decir, delicada de la escritura para que haya un diálogo no confrontativo de la manera negativa, sino contender ardientemente por la fe y no decirlo, mira, no pasa nada, como que somos hermanos, un unicitario, un mormón, un testigo de Jehová, un ateo, un agnóstico, todas las religiones conducen a Dios. Hay como una tendencia global, porque a mí me pasa en medios de comunicación en mi país que yo me encuentro con un católico y me encuentro con un ateo o me encuentro con otro o de otra religión y ellos se unen para refutar al evangélico. ¿A qué se debería esto desde su reflexión? A ver, yo precisamente ayer en un pequeño live que tenía en el canal estaba hablando sobre ese tema. ¿Dónde es ese fundamento sobre el cual los cristianos podemos edificarnos sin temor o pararnos sin temor? ¿Y quiénes son los cristianos que pueden pararse sobre ese fundamento sin temor? O los creyentes, los que se dicen creyentes. Definitivamente una persona que niegue la doctrina de la Trinidad, o sea, que niegue la divinidad de Cristo, tal como se explica en la Escritura, no puede sostenerse en ese fundamento porque está negando al Cristo. Entonces, pero sí hay un fundamento común para todos los cristianos que tenemos el mismo evangelio. Fíjate que San Pablo dice en los Gálatas, inclusive si un ángel del cielo o yo mismo vengo con un evangelio diferente, el tal sea anatema. Y lo que quiere decir San Pablo allí es que este mensaje del evangelio, y todo el que entiende el evangelio entiende la buena noticia de que Dios se ha hecho carne y ha venido para redimir a los hombres, para libertar a los hombres del pecado, ¿no? Esa buena noticia que los ángeles le hablaron a los pastores.
Bueno, el que no reciba este evangelio, inclusive aunque sea un ángel del cielo, inclusive aunque sea un apóstol mismo, que viene con un evangelio cambiado, que te salvas, por ejemplo, por obras y no por fe, que Cristo no es Dios, que no hay resurrección de los muertos, que la escritura no es palabra de Dios, o cualquiera de estas noticias que son totalmente ajenas a la fe, el tal sea anatema. Pero Sí, todos los creyentes, todos los cristianos que confesamos la misma fe, que creemos en la justificación por la fe, que creemos en el perdón de los pecados, que creemos en la necesidad del arrepentimiento, que creemos en la resurrección de Cristo, que confesamos la misma fe, todos estamos cimentados sobre el fundamento que, por ejemplo, habla el apóstol San Pablo en la primera carta de los Corintios, yo como perito arquitecto he echado. Ahora, él hace una advertencia sobre este fundamento, cada cual mire cómo sobreedifica, porque hay sí, unos que edifican con oro, con piedras preciosas y con plata, y esos van a recibir su premio. Pero hay otros que edifican sobre ese fundamento con paja, con heno y con hojarascas, ¿no? Entonces, el día, dice el apóstol Pablo, va a probar la obra de cada uno. ¿Qué sucede? Que yo lo decía ayer, se lo comentaba a los hermanos que estaban en vivo. Yo lo decía, puesto que todos estamos fundamentados y estamos anclados sobre ese fundamento, inclusive aquel que edifica con paja o con hojarasca y lo hace a veces por ignorancia o lo hace a veces vamos a decir, por debilidad, por algún tipo de debilidad. Lutero decía en cuanto a esto, a veces se les perdona y a veces se les enmienda, pero por cuanto no destruyen el fundamento, ninguno destruye el fundamento, por lo tanto ahí podemos estar de pie todos juntos en ese fundamento, porque lo más importante de todo es eso, y en eso se basa la unidad que tenemos todos como hermanos. Aunque haya algunos apologistas de YouTube que digan que no, que es una mentira, que no podemos estar unidos porque tenemos diferentes doctrinas. Sí, tenemos diferentes doctrinas, es verdad, eso no lo niega nadie. Y que podemos dialogar, obviamente que podemos dialogar sobre las diferentes posiciones que tenemos, pero hay una cosa que tenemos común y es el fundamento. Yo lo decía ayer, el apóstol Pablo nunca pretendió que no fuese así. Él estaba claro y consciente de que hay personas que sobre ese fundamento que es Cristo van a edificar cosas muy endebles. Van a edificar con paja, con madera o con hojas, ¿no? Y otros que lo harán con oro, con plata. Pero tú no eres el Señor de esa persona y el que va a probar las obras de esa persona es el Señor en el día último, no tú. Entonces, tenemos todos estos expertos en YouTube ahora que se la pasan diciendo mira y haciendo burlas, no tienen unidad porque uno dice una cosa, porque otro dice otra, porque uno dice una doctrina y el otro tiene otra. Sí, así mismo era la iglesia primitiva también. Unos exacto. edificaban de una forma, otros edificaban de otra. Unos pensaban que comer legumbres era lo que era bueno y otros pensaban que comer de todo. Unos creían que había que guardar el día y otros no lo guardaban, ¿no? Unos pensaban que de una forma y otros de otra. Santiago le decía a Pablo, ve y rasúrate y cumple el voto que tienen estos hermanos y San Pablo lo hacía. Entonces había diferencia y variedad de maneras de interpretar este camino de la fe cristiana. Pero no, ahora vienen muchos apologistas de YouTube, muchos teólogos de YouTube, y dicen que no, que la iglesia era en la época apostólica era una cosa totalmente perfecta, homogénea, completamente estable en cuanto a doctrina. Y no es así, realmente. Por eso San Pablo dice, lo más importante de todo es el fundamento. Obviamente, cada cual tiene que vigilar cómo sobreedifica sobre el fundamento. Bien, pero el hecho de que estemos todos fundamentados sobre sobre esa misma base, nos da la posibilidad de decir libremente, estamos aquí, estamos de pie, unidos en el mismo fundamento.
fundamentado sobre la misma roca. La misma roca que tiene Juan la tiene Carlos Veloz. Y la misma roca que tiene Carlos Veloz la tiene Bereando Ando. No tiene una roca diferente, porque si tuviera una roca diferente, estuviera edificando sobre la arena. Entonces, y sufriría pérdida. No porque la casa era mala, sino porque edificó sobre la roca, sobre la arena, disculpen. Ese es el problema. Y si tuviera una doctrina diferente, un fundamento diferente, entonces a él se le aplicaría lo que dice San Pablo en los Gálatas: viene con un evangelio diferente, sea anatema. Pero anatema solamente es entre nosotros los cristianos, aquel que confiesa un evangelio diferente, que tiene a otro Cristo, que tiene otra vía para salvarse, diferente a la que plantea Jesús en el Evangelio y San Pablo en sus cartas. Por eso yo creo que toda esta historia mal contada, que ahora los teólogos de YouTube están planteando, ¿no? Que están divididos. No, a ver, no hemos negado nunca la disparidad que hay, por lo menos yo nunca la he negado. Y obviamente que yo creo que mi punto de vista es el correcto en cuanto a ciertas doctrinas de la Biblia. Obviamente yo lo creo, como también lo cree Carlos. Pero no hay que esconderse para decir esas cosas, ni son cosas que deben avergonzarnos. No, esto es común. Esto se da desde la época apostólica en la iglesia. Esto siempre ha sido común. Ahora, hay que dialogar sobre ese tema, hay que hablar sobre ese tema sin miedos. Pero hay una cosa que sí nos une. Todos estamos sobre el fundamento. Todos estamos parados allí. Todos estamos anclados en el mismo lugar. Y yo lo decía ayer, por eso Martín Lutero pudo decir en la Dieta de Worms, mirándole en la cara al emperador Carlos V: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, mi conciencia está presa de la palabra de Dios, que Dios me ayude, ¿no? Porque, o sea, él estaba anclado en el fundamento, él estaba enraizado en la roca. Y eso, hermanos, es lo que debemos defender sobre todas las cosas, ¿no? Y no permitir que todas estos teólogos de YouTube ahora, super apologistas y otras cosas que hay, vengan a echar este barro o echar esta tierra ahora y decir, no, ustedes están divididos y tal y tal. Mira, la iglesia cristiana, porque esto es lo más interesante de todo. Lo más interesante de todo es que ellos no se dan cuenta de que si ellos son cristianos, también lo somos nosotros, porque que yo sepa, nosotros no tenemos otro Cristo diferente que el de ellos. Entonces, no somos nosotros los únicos que estamos divididos. Ellos también están divididos, porque que yo sepa, la ruptura de 1054 fue una desunión de la iglesia, ¿no? Entre orientales y occidentales. Eso es una división de la iglesia. La ruptura que hubo en el siglo XVI fue una ruptura de la iglesia también. No es que, no, ellos se dividieron, pero nosotros, no, la iglesia está dividida. Si ellos no lo creyeran así, en el Concilio Vaticano II, sus papas no hubiesen emitido un decreto de unitatis reintegratio ut unum sin, porque ellos saben que el cuerpo de Cristo está dividido. Exacto. Ellos lo saben, ¿no? Lo que sucede es que ahora se tapan los ojos, se tapan las orejas, se tapan la boca y aquí no ha pasado nada, ¿no? Pero no es cierto. Ellos tienen tanta responsabilidad o más responsabilidad que nosotros por la división que hay en la iglesia, porque no hubiese división si ellos no hubieran implantado las indulgencias, si no hubiesen implantado todas las doctrinas de hombres que tienen. ¿Entienden? Entonces, no, es muy fácil decir ahora, están divididos. No, sí, ¿de dónde proviene la división? Y ustedes no. ¿Y nosotros vinimos de dónde? ¿De dónde venimos nosotros? Porque yo sepa, somos cristianos también. Confesamos el mismo Cristo. Confesamos la misma resurrección. Confesamos al mismo Señor. Tu iglesia lo cree. De hecho, ya llama a los protestantes hermanos separados. No, pero ellos son mayores que sus propios papas. Ellos son mayores que sus propios concilios, ¿no? Yo no entiendo eso. Claro, wow. Excelente reflexión, hermano Juan, porque cuando uno evalúa la historia, uno se da cuenta que al final del día, en ese proceso histórico, lo que vale es la centralidad en Cristo. Nosotros todos tenemos una sola roca, una sola cabeza. No hay dos cabezas en el cuerpo, hay una sola. Y cuando uno logra comprender esto, las demás cosas deben ser evaluadas a la luz de estar edificado sobre esa roca. Si lo que está edificado sobre esa roca es consistente con la palabra de Dios,
pues nosotros vamos a caminar bien, aún en diferencia, porque la iglesia se desarrolló en base a esas diferencias, los padres apostólicos, los primeros 400 años, luego vinieron estas construcciones políticas vinculando un montón de cosas que la Biblia no avala hasta el día de hoy, y hay una gran responsabilidad en esa división. ¿Qué se está tratando de buscar? Bueno, una cierta unidad, pero también falla eso, hermano Juan, y es que esa unidad sigue tratando de descansar en posiciones de los seres humanos, en otra cabeza, en otra visión de una institución que es la que tiene todo perfecto, que tiene la plenitud de la fe, que los otros no la tienen y que los otros tienen problemas. Entonces, ahí es donde se mantiene todavía la ruptura, pero la unidad real es en Cristo Jesús y su palabra. Por eso, nosotros vamos a estar de acuerdo en la sola escritura, que nosotros podemos ver que ella es la que va a regir y a corregir y a evaluar y a filtrar, aún en diferencias, nosotros reconociendo que podemos ser falibles, pero estamos claros en esa parte concreta de que la palabra de Dios es la única que no puede tener falla ni errores, es la única que tiene esa característica de infalibilidad, y nosotros por lo menos descansamos en eso. Cristo, como el único autor y consumador de la fe, el único que estableció una obra en él, en la cruz del Calvario, nada más. La gracia de Dios implicada. Ahí nosotros estamos de acuerdo, absolutamente. Dígame, por favor. Mira, yo quiero que tú me digas realmente la misma pregunta. Okay. ¿Ustedes son negociantes? ¿Ustedes realmente lo que practican religiones son negociantes a cambio del miedo? No. No. Entonces ahora te argumento, mira. Tú mencionaste la Iglesia Católica. La terrateniente de todo el mundo, al menos en República Dominicana. Por eso te dije que tienes que ayudarme con la pregunta, porque si tú argumentas lo que vas a preguntar, yo tengo que abordar lo que tú argumentas. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, vamos por paso. Y yo no soy muy bueno en memoria a corto plazo. Tú mencionaste la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica de rito latino romana, que no es la misma iglesia de los ortodoxos, que no es la misma de los coptos, aunque hay una serie de ritos que se llaman los sub iuris, que se juntan o se unen al catolicismo romano, son una estructura de poder. O sea, el catolicismo romano es una estructura de poder hasta el punto que tienen representación diplomática en todos los países. Hasta el punto que hay un concordato vaticano acá, que se respeta como un tratado internacional, que tiene rango y carácter jurídico constitucional, porque es un tratado internacional. Entonces, cuando tú me hablas a mí, los católicos romanos que son terratenientes, es que esa parte es una parte acumulativa en función de la historia. O sea, el catolicismo dominó todo Occidente durante 1500 años, ¿entiendes? O sea, ellos tenían esa estructura, se combinaron con el desarrollo político imperial, porque de los emperadores pasaron al papado, ¿verdad? A esa sucesión de los máximos pontífices, que llegaron a tener mucho más poder que los emperadores, porque ellos eran quienes nombraban y quitaban emperadores en un momento de la historia. De hecho, el emperador se debía a la visión religiosa católica romana. Entonces, toda esa riqueza mundial, Roma la tiene. Te pregunto, según el texto de Lucas, Alberto, ¿Dios está dando un mandato o está pidiéndole un permiso para hacer su obra redentora para la salvación a María? Le está dando ¿Es un una mandato profecía? o es una petición? Le está dando una profecía. Una profecía. Claro. Mira, si tú observas el desarrollo de la conversación entre el ángel y la Santísima Virgen, hay un anuncio profético. Tanto así que ella se turba y dice, ¿cómo es esto si yo no conozco varón? Pero él le dice, no temas. No temas porque has hallado gracia. O sea que Dios lo iba a hacer, no necesitaba el permiso de María. Cuidado. Le estaba dando un anuncio profético, pero a ver. ¿Pero las profecías se cumplen o no se cumplen? Claro que se cumplen, hombre. O sea, ahora que era obligatorio. Ahora bien, a ver, espérate. Vámonos por partes. Claro que las profecías se cumplen. Volvamos al caso. Vamos a un caso. O sea, si era una profecía, Alberto, ayúdame a entender, amigo. Espérate, no desesperéis. Tenme paciencia, cariño y aprecio. Más. Todas las que tú quieras, Acuérdate que yo quiero aprender lo que ustedes celebran hoy y muchas cosas no están en la Biblia.
pero lo que tú estás diciendo es bíblico. Eso es solo escritura. Si eso es una profecía que se va a cumplir y las profecías vienen por la voluntad y la soberanía de Dios, porque Dios establece la profecía, ¿por qué ustedes piensan que María le tenía que dar permiso a algo que ya estaba profetizado? Nadie ha dicho que mira, ese es el problema contigo, que tú tuerces las palabras, porque nadie está diciendo que tenía que dar su permiso. Ah, no, tú no viste el video de Santiago confundas. Alarcón y ese Yo no he visto, o sea, a ver, ¿quieres preguntarle a Santiago Alarcón? Ve y pregúntale. Me estás preguntando a mí. No. Ok, aquí dime. No estamos hablando, Acláramelo escúchame, tú. aquí no Ahí estamos hay hablando, escúchame, ahí aquí no hay no estamos permiso. hablando, no, ahí no hay un permiso. Ok. Vamos con el caso, escúchame. Ahí hay vamos pura con el soberanía caso, de Dios. No es solamente pura soberanía, a ver, soberanía de Dios en cuanto a lo que propone, por supuesto que sí. ¿Cómo reconocer la doctrina de la Asunción de María cuando los primeros 400 años ningún padre apostólico y estos padres de la iglesia y varios de los padres apostólicos que fueron discípulos de los apóstoles, que fueron discípulos de Cristo, que conocían también el Antiguo Testamento, la revelación de Cristo en el Antiguo Testamento? ¿Cómo pudiéramos explicar la Asunción de María desde un fundamento bíblico para poder esclarecer pasajes dentro de las Escrituras, ya que la perspicuidad aparentemente no se pudiera ver en la sola Escritura? Es que, mira, como te digo, o sea, el hecho de que no se haya, aún concediéndote ese punto, el aspecto de la Asunción de María, aunque no haya sido creada durante 400 años, a ver, lo del tema de la doble voluntad tampoco estaba formulado en los primeros 600 años de la iglesia, y aún así es creído hoy en día. Me imagino que tú crees en la doble voluntad de Cristo. ¿Tú consideras que la doble voluntad de Cristo no se ve en las Escrituras? No, yo no dije eso, dije que no fue del todo creída o inclusive no del todo formulada durante los primeros Estamos de 500, acuerdo. 600 años de cristianismo. Ahí estamos de acuerdo. Pero a ver, para formular las dos voluntades de Cristo y las dos naturalezas de Cristo, la iglesia en ese momento, toda la iglesia, tuvo que acudir a la Biblia. Fueron a la Biblia. Eso lo reconoce toda la historia cristiana, reconoce eso. Ahora, la pregunta es, ¿cómo desarrollaron la definición de la Asunción de María? ¿A qué texto fueron? ¿Qué pasajes usaron? ¿Cuál fue la comparativa bíblica interna? ¿Cuáles fueron los textos claros y oscuros que pudieron hacer una armonización para poder desarrollar ese dogma? O sea, no es debatiendo eso, sino para poder entender cómo personas, bueno, ya tú dijiste que Néstor tiene una gran formación, y es verdad, y explica bien, pero igual Pacheco tiene una gran formación también, bíblica, Sí. académica, histórica, y muchos otros apologistas. Frente a estos hermanos que también tienen una gran formación y una aclaración, yo quiero tratar de entender de dónde abreviaron para desarrollar la definición de la Asunción de María en la Biblia. Que tú me des los pasajes bíblicos, mira, aquí está la Asunción, para ver si esos pasajes son claros o son oscuros, o se necesitó un pasaje esclarecido con otro que sea oscuro. Porque tú eres católico romano y tú eres un gran apologista del catolicismo romano. Y Dan Turbina es un gran apologista que creo que te ha enseñado eso. El fundamento de la Asunción de María a nivel bíblico, ¿cómo lo tomaron de la Biblia para que luego, con el tiempo, hasta el siglo XIX, que se formule el dogma, llevarlo a ese desarrollo de definición teológica? Dame los textos bíblicos para ver si la perspicuidad funciona ahí. Sí, Carlos, es que, mira, pasa una cosa, yo no sé a qué viene al caso el tema de la Asunción si estamos hablando de sola escritura, o sea, creo que es un salto epistémico muy grande, ¿no te parece? No es un salto epistémico porque estamos hablando de un dogma de fe, un dogma que te puede llevar a la salvación o te puede mantener en una perdición, o hasta, yo creo que hasta te cerraría las puertas del purgatorio. ¿A qué voy, Rafa? La perspicuidad es un problema para ti. No te la pude explicar, Néstor. No te la pude explicar, Pacheco. Yo tratando de hacer un esfuerzo tampoco. Ningún protestante jamás lo podrá hacer en la perspectiva que tú tienes, lo cual es respetable porque tú eres honesto. Pero cuando yo quiero extrapolar eso a los que sí tienen la claridad total con algo que ustedes creen de manera absoluta, Asunción de María, dogma de fe inquebrantable, yo necesito una evidencia bíblica para ver si la perspicuidad de la sola escritura se desmorona, pero por lo menos hay un fundamento bíblico para lo que ustedes creen. Entonces, si tú me muestras textos bíblicos de la Asunción de María y que los primeros cristianos lo creyeron, yo te digo, es verdad, la perspicuidad de la sola escritura no sirve. La perspicuidad de la Biblia no sirve, aunque la Biblia tiene textos que hablan de la perspicuidad.
Una cosa es que lo tenga y otra que tú lo aceptes. Bendito sea el Señor y los amigos y hermanos que van llegando poquito a poquito. Vamos a entrar en materia, ¿eh? Todos reciban la bendición en el nombre de Jesucristo. Todos, y a sus familiares, amigos, todos. Vamos primero a compartir esto. Miren, el que conozca a Rafita, que le diga: Rafita, veloz, ahí te está esperando, porque no pudieron desarrollar a plenitud. Pero Rafita, cuando yo le pregunté, obviamente yo no le voy a volver a preguntar eso, porque eso lo pone como un poquito en aprietos, en apuro. Cuando estábamos hablando de la perspicuidad, yo le dije a Rafita: ok, la perspicuidad en la sola escritura, eso no tiene ninguna razón de ser. Ahora dime cómo tú puedes creer y entender si hay algún fundamento bíblico de que María ascendió a los cielos, la asunción de María. ¿Cómo lo desarrollamos? ¿Qué texto bíblico? ¿Alguna referencia apostólica? ¿Qué dijeron los padres apostólicos? ¿Qué dicen las cartas de Ignacio de Antioquía? Clemente habló de eso, le dijo: ahí va María subiendo, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo podemos explicar fuera de la perspicuidad? Si hay algo en la Biblia para desestimar la perspicuidad, ¿cómo explicaríamos eso? O la misma infalibilidad. Porque si atacan la infalibilidad de las escrituras como la única, debe de haber un fundamento sólido de que ella no es la única infalible y probar de alguna manera más allá de una elucubración para yo tener una fe ciega y decir: es verdad, el Papa es infalible porque el Papa algún día se le ocurrió que lo era. Y bueno, es que él tiene las llaves de, entonces tenemos que ir a la perspicuidad de la Biblia. Tenemos que ir a la escritura para probar la infalibilidad del Papa. No es necesario. Ok, y entonces, ¿por qué lo dice? No, tampoco así. Tenemos que ir a Mateo 16, 18. Tenemos que ir a Mateo 16, 18 entonces. Entonces, tenemos que hacer una interpretación de Mateo 16, 18. ¿Tú interpretas qué? ¿Quién de los padres apostólicos interpretó Mateo 16, 18 llamándole infalible al obispo de Roma como el principal y por encima de todos? ¿Quién hizo eso? Tiene que haber algo que Dan Turbina, que tiene el santo grial, el secreto mejor guardado, se lo dijo por privado para decir: olvídate de la perspicuidad de las escrituras. Muchas gracias también a Daniel Márquez, ¿verdad? Por su super chat. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar esta breve participación. Esto fue mucho después de que el licenciado Juan Carlos Monedero, la cual es una persona que es muy respetuosa, obviamente él, como no está de acuerdo con la sola escritura, no va a tirarle flores a la sola escritura. Nosotros como apologistas entendemos que los argumentos, por más recios que sean, nunca irán hacia la persona. Y Juan Carlos Monedero no es un garrotero, o por lo menos no al nivel que nos lleva a nosotros a desesperarnos, sino que él pues tiene su postura firme. Y esta participación con el amigo Dan Turbina fue después del debate que él sostuvo sobre el purgatorio con el pastor Esteban, que fue un magnífico debate y una muy buena defensa del pastor Esteban. Y hablaron de la sola escritura. Y yo he tenido 3 debates, si no me falla la memoria, más una participación en el canal de Horacio Giusto, donde Horacio pidió a otros amigos católicos que estaban ahí presentes que nos permitieron una interacción con el licenciado Monedero, que fue muy buena. Obviamente, cuando yo me pongo en el plano apologético, yo soy un poco efusivo, pero no con la intención de denigrar o pelear con la persona, sino que yo soy así, no sé, no he podido controlar ese carácter, ese ímpetu que tengo cuando estoy en modo, vamos a debatir, ¿verdad? Y creo que me parezco un poquito ahí al apóstol Pablo. Entonces, vamos a escuchar esta partecita para que si Rafael de Fides Ratio ve y sube, y también cualquier amigo católico pueda entender y dar seguimiento a por qué para nosotros la sola escritura es un argumento y un punto epistémico sólido a la luz del testimonio interno de la palabra de Dios. Vamos a escuchar qué le dijo Monedero en esa participación. Ya habíamos debatido, ya él me había puesto en un libro, no lo he podido adquirir el libro, porque tengo que adquirir el libro del licenciado Monedero para solamente romper la hoja, arrancar la hoja donde él me menciona y ponerla, encuadrarla. Te voy a tomar esa hoja, la voy a encuadrar y la voy a poner aquí atrás con una dedicatoria. Gracias al licenciado Juan Carlos Monedero. Esperemos que el Espíritu Santo le ponga corazón de carne. Pero vamos a escuchar al licenciado Monedero. ¿Qué dice sobre la postura de los protestantes? Hice un video sobre eso al otro día o el mismo día, creo que la misma noche de tu debate,
examinando exactamente este punto. Mirá qué interesante. Primero él nos dice, bueno, yo pienso eso, pero hay otros protestantes que piensan que... O sea, él dice los protestantes. Bueno, está bien. Disculpa que te interrumpa, pero es curioso este síntoma de que cada protestante dice los protestantes. O sea, cada protestante, que cada uno cree algo distinto. Pero Dante, tú tienes una, a ver, ¿cómo se dice esto? Dante, doctor Urbin, yo te tuteo porque ya te cogí confianza. Creo que eres una persona extraordinaria en tu campo de la economía, no me cabe duda. Creo que eres muy bueno con los números. Pero cuando tú dices que nosotros decimos los protestantes, quienes nos nombran protestantes a todos son ustedes. Entonces, si nosotros decimos los protestantes, también eso te va a causar cierta disonancia cognitiva. No puedes causar, porque cuando te conviene, pues, señalar a los protestantes, tú nos encierras a todos, incluyendo utilizando la falacia de falsa equivalencia, tomando a los mormones y testigos de Jehová, unicitarios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué te causaría, querido Dante, esa, no sé, o sea, esa sorpresa? Los protestantes que venimos de esa línea apegada a la sola escritura, tenemos que decir los protestantes, Dante. Bueno, pero vamos a ver, porque están hablando dos eminencias en el ámbito académico. Sigamos escuchando. Se siente el representante, como el Papa, representante de los protestantes. Continúa. No, Dante, no nos sentimos papa. O sea, ese problema lo tienen ustedes y no lo pueden demostrar. Porque el Papa sí los representa a ustedes, cancelando incluso gran parte de su conciencia, de su libertad de conciencia, porque es la verdad. De hecho, cuando nosotros vemos a católicos yendo y reflexionando con su conciencia en contra de alguna proposición del Vaticano, pues el mismo Vaticano se encarga de decir, miren lo que dijo este Papa, León 14, miren lo que dijo este Papa, Benedicto XVI, miren lo que dijo Francisco, miren lo que dice este. No pueden disentir en tal y tal, tienen que apegarse definitivamente a los lineamientos del magisterio. Entonces, es un poquito extraño esto, lo que Dante Urbina quiere como referirse acá. No, pero hay una cosa interesante, porque nos suelen plantear dos objeciones y creo que la han planteado en el chat, ¿no? Una es la que dice, o sea, cuando nosotros planteamos que los protestantes tienen infinitas contradicciones en el seno del protestantismo, la respuesta es, ustedes también tienen muchas contradicciones. Pero es cierto, licenciado Monedero, no es un secreto, no es un misterio, ni tampoco nosotros tenemos el santo grial para comunicarnos por privado. Eso es algo público y reconocible por ustedes mismos. Por ustedes mismos. Y creo que Monedero honestamente lo va a mencionar, va a ser un ejercicio de honestidad intelectual. Pero el punto es que el protestante, cuando está sustentado en el principio de la sola escritura, no niega que hay diferencia, porque el principio es una base para nosotros filtrar cualquier cosa a la luz de la escritura. O sea, vamos a decir lo siguiente. Las interpretaciones las podemos dejar a un lado. Lo que todos estamos de acuerdo, aunque usted entienda que haya un papa imaginario en nosotros, es que la palabra de Dios es la única infalible. Como nosotros somos falibles, no pasa nada. No pasa nada. Es que ella es la única infalible. Yo creo que lo infalible en grado interno de la Biblia es que ella es infalible. Que Dios es infalible. Eso es infalible. Porque es una información interna a la luz de la escritura. Que Dios es infalible, que su palabra es perfecta. Y la perfección en la Biblia habla de que no comete errores, no hay fallo, ahí no puede haber nada que usted pueda señalarle a Dios. Dios, mire, usted aquí se equivocó. Eso es infalible. Si usted le pregunta a todos los papas de la historia, ninguno se va a atrever a decir, no, espérate, la escritura no es infalible. No. ¿Y por qué? Dios falló ahí. Papa Honorio, Dios falló. Porque usted dijo que Jesucristo, usted se fue con el monoteísmo. ¿Quién falla, usted o la escritura? O los otros papas supuestamente que lo corrigieron y lo excomulgaron usted. A ver, todos están de acuerdo, ortodoxos,
mormones, testigos de Jehová. Hasta usted le pregunta a un ateo, mira, si Dios existe, Dios en su perfección como nosotros lo presentamos, si Dios existe, es una hipótesis, Dios fuera falible, ¿qué diría un ateo? Hasta un ateo le diría, no, espérate, yo no creo en eso, pero si es como tú dices, filosóficamente hablando, ponga usted que usted escribe un cómics, en el cómics, yo leyendo el cómics, no puede ser falible Dios. ¿Sabes qué? Ningún cristiano se va a atrever a decir que Dios es falible. Por lo tanto, tenemos la evidencia en la mano. La evidencia es que Dios es infalible. Ahora, ¿cuál es la evidencia del Papa? Bueno, que el Papa dijo que es infalible. Y él es infalible porque sí, porque él lo dijo. ¡Wow! ¡Cáspita! ¡Qué bonito! Escuchen esto, ¿eh? Los protestantes no negamos que cometemos errores. ¿Qué pasaría con el catolicismo romano? Y que Rafita de Fides Serratio pues nos dé esa información que le dio Dan Turbina. Si no le recomendaron a él, porque así son los... Mira, no vayan de velo que te va a poner en... No, yo no voy a poner a nadie en aprieto. Yo soy amante de la verdad y busco la verdad. Y la cobardía es uno de los principales enemigos de la verdad. La luz y la cobardía son enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un espíritu o nos da espíritu de valentía, de discernimiento, etcétera, etcétera. Escuchen. Los católicos. De hecho, Will Graham me planteó ese mismo argumento en el debate moderado por Santiago Alarcón hace unos años, un Santiago todavía evangélico. Ahora, yo quiero vayamos a este argumento, ¿no? Me hace acordar aquí en Argentina, a veces los macristas discuten con los kirchneristas y los kirchneristas le dicen, Macri es corrupto. Y el otro responde, Cristina también es corrupta. Bueno, digo yo, mirando de afuera, si Macri es corrupto y Cristina es corrupta, tenemos dos corruptos. O sea, el delito ajeno no extingue el propio. Entonces, salimos a la política, volvemos ahora a la apologética. Exacto. Ahí hizo un paralelismo con la política. A ver, la política tiene un montón de huecos, ¿no? O sea, para mezclarlo con la apologética. Es un problema mezclar la política con la apologética. Pero ok, vayamos a la apologética para ver cuál es el problema de la sola escritura. Porque con la política usted no va a resolver absolutamente eso. Usted no va a poder probar de que Dios no es el único infalible en su palabra escrita. Escuchemos acá. ¿En qué ayuda al protestante que nosotros tengamos también contradicciones dentro del catolicismo? Un saludo al licenciado Guido Rojas, que ese también está dentro de nuestra lista de consideración y respeto. El licenciado Guido Rojas, que es un católico a carta cabal. O sea, si usted ve los debates de sola escritura con el licenciado Guido Rojas, el licenciado se va con todo. El licenciado no matiza, él no le gustan los matices, él es su magisterio, a él no le gusta matizar, así que bienvenido licenciado también, Dios le bendiga a usted y a toda su familia. Vamos a seguir escuchando a Monedero acá. Porque es como decir, tú tienes la rueda pinchada, ¿no? Y yo te digo, Dante, tú tienes la rueda de tu auto pinchada, y tú me respondes, Juan Carlos, tú también tienes la rueda pinchada. Bueno, entonces tenemos dos ruedas pinchadas y ninguno va a ir muy lejos. Una mentalidad parecida utilizan con el tema del argumento circular. ¿Sí? No quiero entrar en eso que es más complejo. Pero a lo que voy es que hay una gran diferencia primero que entre católicos las contradicciones no son respecto del credo. ¿Sí? Segundo, que una cosa es que haya contradicciones en el mundo católico por apartarse del magisterio. Sí, esto fue antes de la corredentora, que es copiloto ahora, antes de los matices, antes fiducia súplica ya le había generado cierto y grave problema al amigo, el licenciado Juan Carlos Monedero, de la parte de la estructura filosófica incluso. Y miren cómo él dice, una cosa es que hayan diferencias, que hayan contradicciones, aunque hay algunos que dicen que no hay contradicciones, lo cual es una misma contradicción en sí, por ir en contra del magisterio. Pero el mismo licenciado Monedero en un momento determinado fue en contra de algunas proposiciones del magisterio. O sea, para que ustedes vean que no es tan simple como parece.
tratar de profundizar dentro de la visión del catolicismo romano cuando van en contra de la visión del protestante, porque ambos tienen que enfrentar ciertas complicaciones y problemas. Ambos. Yo ahí estoy de acuerdo con el licenciado Monedero. Cuando se va en contra del magisterio, va a haber diferencias, contradicciones, contraposiciones. Pero es que todos pasan por eso en algún momento determinado. Sigan escuchando. Y otra cosa es que haya contradicciones en el mundo protestante por aferrarse a su escritura. Qué buena distinción. Es una bombaza. A ver. Yo no sé si Dan Turbina entendió lo que dijo el licenciado Monedero. Yo creo que sí. O yo lo voy a interpretar correctamente. Vamos a ver. Sola Escritura no nos manda a no tener contradicciones. Nos manda a reconocer que ella es la base para hacer un quehacer teológico. Y como base tiene que ser infalible para descansar en ese principio. Y luego todo lo que encierra el fundamento de sola escritura. Sola escritura no dice Carlos Veloz es el Papa. Lo que diga Carlos Veloz en su congregación, todos los cristianos en el mundo protestante tienen que hacerle caso. Eso no es sola escritura. Eso no es sola escritura. Por lo tanto, la carga de la prueba no la tiene la sola escritura. Y nosotros, porque nos complace defender, dar razón de la esperanza que hay en nosotros, es que hemos llevado lo que es una evidencia para la carga de la prueba, porque todos estamos de acuerdo que la Biblia es infalible. Y ahí no hay discusión. Señores, la Biblia es infalible, ahí no hay discusión. Dios es infalible, ahí no hay discusión. La discusión es tu carga de la prueba. Pon a Dios y al Papa, al magisterio, ponlo a los tres. La Trinidad de la infalibilidad. Dios, el Papa y el magisterio. La Trinidad. Ustedes crearon una Trinidad de la infalibilidad. O sea, no solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ustedes tienen una Trinidad. El Padre, o sea, a ver, Dios en la Trinidad, Dios en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, infalibilidad. El Papa, infalibilidad. La Trinidad le comunica esa naturaleza ontológica, que si está Horacio Augusto ahí, hasta pudiera profundizar incluso hasta en el mismo chat. ¿Por qué, si la infalibilidad es un atributo? ¿Por qué y de qué manera se comunica esta parte ontológica de Dios para convertir a alguien infalible? Porque esa persona amaneció diciendo yo soy infalible. Porque tuvo que haber amanecido, salió el sol, reunió un grupo de obispos y dijo, ¿saben qué? Dígame, nunca se ha utilizado este término. ¿Cuál? Infalible yo. No, sí se ha usado, pero para Dios. Bueno, pues hoy la vamos a usar para nosotros, pero primero para mí. ¿Qué? Sí, yo soy infalible. ¿En serio? Sí, pero tranquilo, yo no me voy a quedar solo. Le vamos a dar un pedacito a ustedes también. Tengan infalibilidad ustedes también. Ah, no, así pues sí, así se vale. Entonces, Dios infalible, Padre y Espíritu Santo. El Papa infalible porque dijo yo, y ahora vamos a darle a ustedes, y no podemos olvidarnos de los padres apostólicos, la tradición apostólica. Ah, pero espérense, hay un problema porque ellos tenían contradicciones. Habían contradicciones entre ellos. Eso se resuelve fácil. ¿Con qué? Con Mateo 16, 18. Reírse a la misma vez. Aquí estamos tratando de entender al buen Clemente, ¿no? O sea, y acá lo escuchamos. Entonces, espérate, Clemente, espérate. Cálmate. Vamos a volverlo a hacerlo de manera correcta. Vamos a escuchar a Clemente un momentico. La obra no justifican antes de tu venir a la gracia, pero después que tú vienes a la gracia y por fe eres justificado de tus pecados anteriores, a partir de ahí, entonces tus obras te tienen que justificar. Espérate, Osman, espérate. Que ustedes tienen problema entendiendo. Te entregaste solito con lo que acabas de decir, Clemente. Que los hombres se justifican solo por la fe de sus pecados. Acabas de decirlo. Ya no hay más que hacer, Clemente. Ya no hay más que hacer. Sí, pero escúchame lo que te voy a decir. Seguir discutiendo este punto. Sí, pero espera. Seguir discutiendo este punto va a ser caer en necedad, Clemente. No. Escucha. Osman, te lo repito de nuevo para que no meta la pata. Te dije anterior y posterior. Tiene que hacer la separación para que no venga a presentar muñeco de paja. Te dije anterior, antes de llegar a la gracia, la fe sola te justifica.
Antes de llegar a la gracia, la fe sola te justifica. Doctor Enuel, ese Ordo Saluti lo trajeron los Klingons. El Papa León XIV hizo una nueva escala de valores en la salvación. ¿Cómo usted escucha esa declaración ahí? No, pero yo trato a Clemente bien. Clemente siempre se ha portado decente conmigo. No, es un buen tipo, Clemente, es un buen tipo, es verdad. No, yo la aprecio de los pocos apologistas. Olvídese de Clemente y hábleme de la declaración. Bueno, hay una frase que dice, nosotros somos salvos solamente por la fe, pero no una fe que está sola. En eso yo estoy de acuerdo con él. Sí. Lo que pasa es que yo sé que él está hablando desde la perspectiva que habla primero Romano y después la perspectiva que está hablando Santiago. O sea, primero la fe y después la gracia. Primero la fe y después la gracia. Lo que está hablando nuevamente es que se trata de evidenciar la justificación. Lo que pasa es que el católico ve las obras como parte de la justificación posterior a haber sido convertido. Pero yo creo que ahí es donde está la mala exégesis que hacen ellos de Santiago. Porque hacen una buena exégesis en Romano, pero cuando llegan a Santiago ahí es donde no se percatan que eso sí es una exégesis. A ver, doctor Enuel, antes de darle la palabra a Barragán y no lo puedo creer. Espérate, Barragán, yo sé que tú escuchaste. Doctor Enuel, usted no está volando en un avión. Usted no está en un avión, usted está en un vehículo tranquilo. Usted está escuchando claro lo que dijo Clemente. Carlos, déjame hacerle una pregunta a Nelson Clemente. Hácela. Saludos, doctor Enuel. Muchas gracias, doctor. Dios me lo bendiga. Querido mi amigo Nelson Clemente, te quiero hacer una pregunta sencilla. ¿Dónde tu iglesia católica interpreta que primero es la fe y después la gracia? Porque ustedes no pueden interpretar solos, ni se mandan solos. Tienen un magisterio infalible que les interpreta. ¿Dónde dice eso tu iglesia? No tú, tu iglesia. ¿Qué documento dogmático lo dice? Ok, te respondo, Barragán. En ningún momento yo he dicho que la fe es primero. Por eso ustedes tienen problemas cognitivos, lo sigo diciendo. Porque no, cuando oye, Clemente, ¿te pusiste frente o qué? Pero Clemente, tú no te estás... Espérate. No, me voy. Si no me dejan hablar, me voy. Me voy. Habla. Pero si me hacen una pregunta, pero no le diga problema cognitivo al doctor Enuel. Usted, el doctor Enuel no ha mencionado. Él no es protestante. Él no es protestante. Okay. Pero yo te escuché 3 veces, te he escuchado, Nelson. Delante y detrás, en esta lírica rap, cabo hondo con palabra a nivel celestial. Sube el bajo, alza el pedal, mente radical, día y noche sin parar. 714, sabiduría y santidad, locura santa, ganando el combate. Soy soldado del rey, no hay quien me abata. Calidad que poseo, lo dice mi fe. Cuando mi voz atraviesa el edén del micrófono que sostengo, palabra viva que jamás detengo. Si la roban, no hay quien la frene. La verdad del Cristo eterno suena y suena. Así que por favor apártate ya, porque si ataco es guerra espiritual. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Se siente la victoria. Se siente poder y gloria. Se siente, el reino está presente. Se siente, Dios es omnipotente. Cruz y sangre, precio pagado. Satanás cayó, fue derrotado. Con clavos y amor todo fue sellado. Y el pecado quedó sepultado. Somos más que vencedores. Y aunque el mundo nos ataque así, persecución, maldad, dolor, nada nos separa del amor del Señor. Unidos en fe, los santos marchamos. En comunión del reino avanzamos. No hay cadena, no hay prisión que apague el fuego del corazón. Así que grita con voz de poder. El cielo reina, Cristo es rey. La tumba vacía lo hizo saber que la muerte ya no puede vencer.
se siente la gloria en la gente. El fuego del Espíritu está presente. El enemigo cayó.